a dos amigos para entrarle a otra mesa de diálogo. Ya está lista la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. ¿Cómo está, doctora? La saludo con mucho gusto. Encantada, Vicente, pues aquí saludándolos y bueno, después de la Navidad y la Nochebuena y todo esto, preparándonos para el Año Nuevo. Así es, y también saludamos al estimado y admirado Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, analista político y miembro de esta familia sin censura. Jorge, ¿cómo te va? Hola, querido Vicente, estamos acá muy contentos de estar aquí contigo y con la doctora Leticia. Gracias. Oigan, pues a ver, hablemos de la derecha. De la derecha y sus objetivos, sus causas, sus narrativas, que son manejadas por personajes cada vez más chistosos. Joaquín López Dóriga y sus vajillas, Carlos Alarraqui, Loret de Mola, Broso. A ver, ¿cómo pinta la derecha en momentos en que pareciera que la derecha radical busca hacerse campito en la política latinoamericana? Ya lo hemos visto en otros países. No se nos olvide que Santiago Abascal, el líder de Vox, estuvo invitado por los panistas en el Senado. ¿Cómo pinta la cosa, doctora Leticia Calderón Chelius? Fíjate que yo creo que algo que es muy interesante, Vicente, es el hecho de que pues la misma derecha se avergüenza de la derecha. O sea, hay gente que es liderazgos importantes y que son visibles en términos del proyecto de la derecha que se anuncian como de izquierda. Parece ser que les da vergüenza decir que son de derecha. Entonces, digamos, ya empezamos ahí con una cuestión donde claramente ni siquiera es ya, digamos, prestigiado decir que se es de derecha. Hay algunos que dicen, bueno, soy de derecha en algunos temas, pero de izquierda en otros. Cuando se trata de cuestiones más económicas, soy ortodoxo en términos del neoliberalismo, pero abierto en lo social. A ver, no. Es de una perspectiva o de la otra. Y yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con, pues francamente, una simulación y un intento de darle la vuelta a lo que se ha desprestigiado tanto. Tú bien lo decías, no es una cuestión que solo ocurre en México. Me parece que eso es donde está lo fuerte, lo grave, que es una perspectiva que se ha impuesto a nivel ideológico en el planeta, que hoy está en debate, que hoy está muy cuestionada a nivel de gobiernos y que en América Latina pues va dando vueltas de un lado al otro. Claramente la élite económica, la élite política ha detentado esta perspectiva desde hace muchísimo tiempo y hoy en este cuestionamiento lo que hemos visto son los giros en términos electorales, pero eso no implica que sea un triunfo ideológico y que no por eso no haya no solo una preocupación, sino toda una fase, todo un grupo, grupo como mencionar, toda una perspectiva de vida que sigue apuntando a esta lógica donde las mayorías pues tendrían que estar ahí para sostener a las minorías y simplemente seguirlas abajo, ¿no? Caminando cuando aquellos van en sus carros que son llevados a lo mejor por algunos esclavos. Yo creo que estamos en un cambio bien interesante, Vicente, en términos ideológicos. En el caso de México, pues claramente esta disputa se abrió, siempre la ha habido, obviamente siempre la ha habido, pero hoy esa derecha, decía yo, se avergüenza de sí misma, pero al mismo tiempo pues trae un discurso en el cual intenta de buscar por dónde entrar y como no están dispuestos a cambiar esa perspectiva, pues no hayan que ofrecer, porque si van a ofrecer las mismas banderas que ya tuvieron durante tanto tiempo, que claramente dejaron a la inmensa mayoría fuera de su proyecto, pues lo que vemos es que ahora sí que no se hallan. Eso es lo que yo diría de entrada, pero algo muy importante, y es que en la medida en que se acercan procesos electorales, ahí es donde vemos que se decantan una serie de argumentos pues que no conectan,
y que solamente las personas o los supuestos candidatos pues no son suficientes, Vicente. Y yo creo que ese es el principal punto en el que está hoy por hoy la derecha en el caso mexicano. Derecha que se avergüenza de la derecha. Oposición sin argumentos, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, bueno, yo recuerdo cuando muchas de las experiencias en América Latina, y que fue como un miedo creciente que existió y que creo que todavía existe, y era que a gobiernos de izquierda, por alguna u otra razón, ¿no? Porque las derechas creaban condiciones apropiadas para eso, o por otras cosas, le seguían como gobiernos o reacciones de derechas muy radicales, ¿no? De derechas muy, digamos, muy extremas. Y en el caso mexicano, yo no veo, al menos en este momento, como una perspectiva así, o sea, un escenario así. Sí hubo como el intento con Frena, y con este personaje tan chistoso, pero como que no funcionó, no caló en la población. Está una especie de derecha que trate de hablarle mucho al pueblo y que trate de estar, no sé, contrastando con los gobiernos de izquierda. Y esa parte de esa derecha, pues simplemente me parece que no caló, es decir, no tuvo éxito en lo que intentaba, ¿no? Y tan es así que hicieron el ridículo en el Zócalo, los campamentos que estaban vacíos y eso. Y hay otra derecha que se viste, digamos, de progresista, que se viste de liberal, pero que al fin y al cabo termina siendo en este espectro de la derecha, que sí tiene ciertos intelectuales que siempre estuvieron muy cercanos al poder y ahora están alejados, ¿no? de la administración pública, pero también muy enojados, ¿no? El caso de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, y que tiene como ciertos personajes que han intentado pues golpear al gobierno de Andrés Manuel vistiéndose con un ala como liberal, ¿no? Defensora de las libertades, defensora de la libertad de expresión, defensora del libre mercado, bla, 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 que por ejemplo está encabezada por Claudio X González, pero que tampoco han tenido el éxito. Claudio, digamos, intentó hacer una alianza entre el PAN, el PRI y el PRD para lanzar como una posibilidad de contender contra la izquierda con un discurso liberal, pero en realidad ha tendido hasta grupos empresariales muy de derecha, pero no ha tenido, me parece que tampoco el éxito. La gran batalla que ellos tenían pensada y que era como su apuesta inmediata, que fueron las elecciones de este año, fracasaron en el sentido de controlar la Cámara de Diputados y quitarle el control a Andrés Manuel del presupuesto. Entonces yo no veo que tengan como una buena perspectiva esta derecha. No tienen liderazgos, están calándole ahí a los liderazgos, de repente pues le meten a Samuel, a Colosio, a ver si personajes que no estén tan relacionados con los partidos tradicionales les pueden resultar, pero creo que tampoco han tenido ese éxito. Y los voceros que están relacionados con esas derechas, los voceros, digamos, en medios de comunicación, pues van de ridículo en ridículo, ¿no? El caso más reciente es el de Joaquín López Dóriga, ¿no? Que en lugar de discutir cosas que están sucediendo en la agenda política, pues se dedica a criticar una vajilla o se dedica a criticar un arreglo floral en una sala de Palacio Nacional, ¿no? Y así, entonces me parece que está desestructurada esta derecha, que no tiene, me imagino, en una perspectiva inmediata, muy buenas posibilidades de ser contendiente electoralmente. Y sí me parece que hay cierta derecha en Morena, que esa puede ser la oposición al movimiento que encabeza Andrés Manuel, pero bueno, pues ese sería otro tema. No, y creo que tienes la razón, Jorge, porque los escucho tanto a Jorge Gómez Naredo como a la doctora Leticia Calderón Chelius, y tiene otro sentido después de leer la columna que publica en el Heraldo de México Álvaro Delgado. La titula Morena, la latente ruptura. Y dice así, si me permiten, leo un poco y ustedes comentan. En todos los partidos y coaliciones es sabido que la unidad es condición para el triunfo electoral, sobre todo en una contienda cerrada entre solo dos grandes polos cuyos desprendimientos en uno le suman casi automáticamente al otro, en cuyo escenario hay actores políticos que se cotizan muy por encima de su valor hasta que la realidad los exhibe en su real dimensión. En México, la coalición opositora tiene una unidad muy endeble.
más por sus protagonismos que por sus propias contradicciones, pero en la gobernante que encabeza Morena, la ruptura está latente y del rumbo que tomen los rebeldes dependerá si se refrenda en 2024 el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador o si se descarrila. Un factor estratégico es el partido Movimiento Ciudadano, y otro es el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador parlamentario de Morena, cuya ruptura de con el oficialismo no solo implicaría un senador menos en la bancada, sino la pérdida del articulador con legisladores de otros grupos parlamentarios justo al inicio de un año clave para 3 reformas fundamentales para el proyecto de López Obrador: la eléctrica, la electoral y la de seguridad. Con astucia, pero también con mucha autoestima, Monreal está encareciendo su salida de Morena por renuncia o por una anhelada expulsión, en la idea de que puede ser el factor que defina la contienda presidencial en 2024. La operación electoral contra candidatos de Morena en la elección federal de junio, a través, pero no solo de Fuerza por México, la exigencia de que sea mediante una elección abierta el método para definir al candidato presidencial de la coalición gobernante y el impulso para desaparecer los poderes en Veracruz por el encarcelamiento de Manuel del Río Virgen a capricho de Dante Delgado, jefe del partido Movimiento Ciudadano, van perfilando una ruptura que se da como un hecho en Morena y en el gobierno. ¿Cómo ven lo que escribe Álvaro Delgado? Querida doctora, empiezo contigo. Bueno, pues Álvaro tiene como una panorama muy interesante de la política mexicana y hace aquí esta radiografía de lo que él percibe como una ruptura interna de Morena, que ya hemos visto en un sentido de esta parte donde si no hay oposición, y yo ahí diría que hemos insistido mucho tiempo en esto de la polarización, que en realidad está mucho más concentrada al interior mismo de Morena o de este movimiento ampliado, que con una oposición de la que hablábamos, bueno, pues no acaba ni siquiera de dibujarse en términos de propuestas concretas. Pero bueno, y fíjate que aquí hay algo que a mí me parece bien interesante y es, digamos, más allá del artículo de Álvaro, y es, al final de cuentas, parece ser que están mostrando que tienen más la razón. Movimiento Ciudadano, que está logrando posicionarse como el que podría jalar, al final de cuentas, a un candidato desertor o ubicarse como esa alternativa político-electoral, que el intento de Claudio X González. Porque estos partidos que se unieron aún sin tener identidad compartida y que finalmente decidieron andar juntos, pues no lograron el éxito que querían en términos estrictos de lo que buscaban en las elecciones intermedias. Y en cambio, Movimiento Ciudadano que dijo, no, yo me deslindo, ahorita lo que está aprovechando es a río revuelto, vamos a ver cómo avanza, y ciertamente en el caso de este político de tanto colmillo, ¿no? Como es Monreal, pues es un personaje que puede ser fácilmente, digamos, no sé si fácilmente, pero por lo menos sí se vislumbra como un candidato bisagra que se puede mover a un lado o al otro sin demasiada problemática ideológica. Entonces, a mí me parece que estamos viendo también probablemente cómo se dibujan nuevos actores políticos formales en términos de partidos, en términos de cómo se fortalecen, y ahí podría haber una deserción interesante a quienes han apoyado hasta ahora un movimiento como el de Claudio X González, que finalmente busquen, ¿no? Literalmente, hueso, pues, ¿no? Y que entonces se empiecen a sumar a las filas de Movimiento Ciudadano. Iría yo más por esa línea que cuestionar el panorama que plantea Álvaro, porque también me parece un poco incipiente, porque al final no sabemos bien qué están jugando detrás estos políticos que finalmente saben muy bien que viene un proceso muy delicado en términos de reformas y de apoyo, y que presentarse en este momento como potenciales, digamos, opositores al interior, bueno, pues va a ser muy interesante cómo vendan su amor aventureros. Ahora, una cosa importante que hay que señalar, no es lo mismo tener capacidad en la operación política a tener respaldo ciudadano en las urnas. Digo, en el caso de Monreal, ¿cómo ves, Jorge Gómez Naredo, esto que escribe Álvaro Delgado? Sí, indudablemente, digamos, hay tensiones al interior de Morena, es normal, ¿no? Es un partido que
que tiene muy poco tiempo de existencia, que viene de un movimiento, que es el movimiento López Obradorista, que tiene más tiempo, pero que tiene poco tiempo, digamos, de que se creó, y ha logrado amasar un montón de puestos, ¿no? O sea, la presidencia, prácticamente todo el Congreso, y por supuesto que eso se logró en muchísimos casos, pues con cuestiones prácticas, ¿no? Es decir, pues conviene más esto para lograr tal objetivo. Me parece que Monreal, que hay que recordar que en el 2017 amagó con salirse de Morena y amagó con irse al PRI o a Movimiento Ciudadano, cuando no le dieron o cuando no ganó la candidatura de Morena a la Ciudad de México. Y hay que recordar que también hubo un tiempo en que muchos de los actores de Morena estaban bajo las siglas de Movimiento Ciudadano antes de que Morena existiera como partido político. Monreal fue coordinador de los diputados en ese momento de Movimiento Ciudadano y actuaba como tal con Morena, y hay una relación muy estrecha entre él y Dante Delgado, que ahora son compañeros en el Senado. Entonces, me parece que hay una cuestión. Creo que ha habido una intención de Ricardo Monreal desmedida de ser candidato a la presidencia, y ha habido una constante amenaza de su parte a Morena y incluso al propio presidente. El artículo que ayer publicó en el Universal, porque publican casi todos los medios de comunicación, ayer el que publicó en el Universal, el último párrafo es muy claro, ¿no? Es prácticamente que él significa pues la continuidad, ¿no?, del López Obradorismo, y que si no lo eligen pues prácticamente se acaba el movimiento. Me parece que esa constante amenaza ha calado y no ha gustado en muchísima de la población que simpatiza con Andrés Manuel y con Morena. No cabe duda, o sea, no hay duda de que él es un buen operador político, incluso el candidato, quien quiere ser el candidato a la gubernatura de Durango, era un personaje de Movimiento Ciudadano, que era panista, después se cambió a Morena, ¿no? Es senador, y parece que hay otro rompimiento. No solamente es en caso de que haya un rompimiento en este momento que se salga Monreal, sino que también otros senadores se saldrían de Morena, pero me parece que eso no significa que tenga posibilidades de ganar, ¿no? Ahora, creo que hay abiertas las posibilidades de que Monreal se vaya a otro partido político, pero no sé si Movimiento Ciudadano, digamos, lo aceptaría como candidato, como operador, puede ser, pero creo que tendría otras cosas. Y en este caso de Claudio X González, creo que también Claudio X González está participando en la cuestión del movimiento. Recordemos cuando fue la pandemia, que el mismo Claudio X González operó en redes sociales una alabanza a Enrique Alfaro con esto de los 5 días de estar en casa, y entonces que con eso iban a parar la pandemia. Entonces creo que Claudio González está operando en todos, ¿no? Hay una foto donde sale con Álvarez Maínez en un restaurante de la Condesa, exhibiéndose, pues, o sea, cuando sales a tomar un café con un político es para que te vean, para que te tomen fotos y para mandar un mensaje. Entonces creo que Claudio X González está operando en muchos, a ver cuál pega, ¿no? Porque al fin y al cabo el espectro de la oposición está muy reducido, ¿no? O es una alianza enorme entre PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, o es una alianza nada más, o Movimiento Ciudadano se va y toda la alianza PAN, PRI, PRD se desfonda, o qué es, ¿no? Pero sí me parece que los boquetes que se pueden abrir en Morena son varios, y especialmente en este caso de Monreal, que me parece que se ha adelantado muchísimo. Déjenme cerrar preguntándoles su opinión. Yo no sé si la que me mandaron como una primera plana del Día de los Inocentes del Reforma es verdad, pero lo que sí es verdad es lo que responde Joaquín López Dóriga al presidente. Ojo, ¿a qué nivel han caído medios como el Reforma y personajes como Joaquín López Dóriga? O tal vez ese siempre ha sido el nivel, pero los hemos subido a un pedestal históricamente a estos medios, a estos personajes, que ahora la realidad nos hace abrir los ojos. Estoy viendo este tuit de Joaquín López Dóriga, doctora, y me parece lamentable, y lo que le sigue. Dice Joaquín: gracias a las jaurías de Pigmenio y Genarito, que me mantienen hasta arriba y sostenidamente como tendencia tras el desayuno de ayer en Palacio,
¿Vieron que López Obrador dijo que me va a invitar a desayunar? No se ardan, sigan. Un disque periodista emocionado porque es tendencia por haber dicho una estupidez sobre la vajilla de Palacio Nacional. Presume que es tendencia por estas pendejadas. Doctora, así como pregunto por la primera plana del Día de los Inocentes de Reforma, que creo que se exhibe, le pregunto su opinión. Ay, Vicente, lo que pasa es que a mí en realidad no me pidas mi opinión, sino pues se trata de una broma, ¿no? Se trata de chacotear con este tema, porque la verdad es que, primero, yo nunca he considerado a este personaje como alguien especialmente inteligente. De hecho, siempre pensaba yo antes que le decían teacher como de broma, como burlándose de él. Y bueno, ahora resulta que lo tenían como cierto liderazgo, parece ser. Entonces, ya cuando se empezó como a desmarcar mucho más que era un adversario ya muy abierto a la presidencia actual, pues ya me empecé a fijar con más detalle. Y fíjate que a mí sí me llama mucho la atención el tipo de comentarios que hacen, porque yo estoy convencida que les paga por retweet que les damos. Entonces, aguas con eso. Yo creo que en la medida en que este tipo de personajes tienen audiencia y seguidores, yo creo que por ahí cobran, porque no creo ya que puedan cobrar por otro lado. Entonces, claro, él pone cosas que van a suscitar que uno reaccione, porque es tan absurdo, es tan absolutamente estúpido, Vicente, cuando tú dices que el detalle de una reunión de un empresario del calibre del señor Slim con el presidente tiene un mensaje político, como decía Jorge, ¿no? Si un político se reúne con un personaje y lo hace público, pues es obvio que ese es el mensaje, no es en sí mismo la reunión social. Entonces, el hecho de que alguien quiera desviar de ahí o tomar o aprovecharse de algo que es totalmente banal y que no le da una lectura política o trata de interpretar qué estamos viendo, bueno, pues es para ganar alguito de lana, porque no tiene otra opción. Y sinceramente, el hecho mismo de que se pelee, a mí me encanta esto de que crean que en Twitter hay alguien que manipula y que mueve, porque de repente hay gente, perfil señoras, ¿no? Que ahí andan en el chisme y agárrate, ¿eh? Digamos, el club de 70 y más también está en activo y no los manda nadie. Entonces, a mí sí me parece que es como muy ridícula esta versión de que crean que hay todo un ejército movilizándose a favor de un candidato o de una persona. O sea, no. Yo creo que habrá algunos grupos que tienen como un poquito más de disciplina y tienen cierta organización, pero hay un montón de gente en ese ámbito que realmente reacciona a tonterías de estas, reaccionamos muchas veces, porque parecen ser pues realmente de un nivel ya monumentalmente burdo. Y ahí lo ligo con lo de la portada del Reforma. Yo creí que era broma, o sea, que me estaban haciendo a mí la broma. ¿Cómo alguien va a poner en la portada sus propias notas que obviamente resultaron fake? O sea, de verdad, yo pedí que me lo mandaran porque ya no daba crédito. Yo dije, pues seguro yo vi otra cosa. Pero yo creo que aquí es donde ya solo les queda reírse de sí mismos, Vicente. Y eso sí es muy lamentable, porque estamos, digamos, en la incapacidad de tener estos adversarios o grupos que se hablan a sí mismos y por eso no alcanzan a entender. Yo he discutido mucho con algunos colegas, bueno, no es que haya discutido, simplemente les he preguntado, ¿por qué no hay esta capacidad de diálogo de temas recurrentes, importantes que algunos manejamos o que le damos seguimiento? Bueno, pero para contraponer ideas, cuando estos medios se hablan a sí mismos y se alimentan a sí mismos y no abren el debate, y esto es lo que vimos con esta portada, es, no sé, una cosa donde simplemente se dan la razón ellos mismos de lo absurdo de lo que ha sido esta política francamente criminal, Vicente, porque aquí entran temas pues muy delicados como lo sabemos. Entonces, pues yo más bien te digo, me preguntas en términos de análisis, pues a mí me parecía que era todo de chiste, porque que tiene que ver con los inocentes. Y por eso yo creo que aquí Jorge va a poder dar una lectura más dura, pero de mi parte te lo digo, están haciendo ridículo. Pues lo que escribe Jorge hace un par de minutos en Twitter mientras la escuchaba, me dejó así con los ojos cuadrados. La capacidad de López Dóriga para hundirse parece infinita. Y sí, suscribo, Jorge Gómez Naredo.
Sí, fíjate que no había visto ese tuit que mencionas, que lo acaba de sacar Joaquín López Dóriga hace 26 minutos. Y pues es como absurdo. Además pone Epic Menio, ¿no? Como jugando así como con puerco. Epic Menio me parece como de muy mal gusto para quien se asume como un periodista, como el teacher. Y llamando a Genaro Villamil Genarito, sí me parece que es absurdo, ¿no? O sea, no reconocer que en realidad ayer pues criticar una vajilla, criticar un plato, criticar un arreglo floral, criticar que se coma en Palacio Nacional cuando ahí hay oficinas administrativas de Hacienda, de Presidencia, pues es terrible. Y sí, evidencia, ¿no? Estos personajes que fueron vestidos, que fueron presentados, que fueron, digamos, que la prensa los manejó como los grandes periodistas, como los periodistas que hacían el verdadero periodista, los presentadores de noticias que salían todos los días, ¿no? Que nada más los veíamos a ellos en los medios de comunicación, y pues su nivel es denigrante, ¿no? Y seguramente el nivel que tenían era denigrante desde hace tiempo, y la capacidad de corrupción que tenían cuando alababan a los regímenes del PRI y del PAN, y ahora la capacidad que tienen para criticar porque están enojadísimos ya que no reciben. Y hay que recordar que López Dóriga, no Televisa, sino López Dóriga y sus empresas recibían millones y recibieron millones y millones y millones solamente de Peña Nieto y solamente de la parte que se contaba, ¿no? Porque posiblemente había otro tipo de partidas que no se contaban. Entonces sí me parece como muy denigrante estos personajes, ¿no? Que todavía siguen llamando el teacher, y que sin tener ninguna prueba asumen que Pigmenio Ibarra y Genaro manejan cuentas de bot, cuando en realidad pues es. Y además ahí hay otra cuestión, que es este tipo de periodistas siempre ha considerado a la gente como estúpida, ¿no? Es decir, la gente no piensa, son bots que nos atacan, la gente no es crítica de nosotros, son robots o son granjas de bots que maneja Pigmenio y Genaro, y entonces le resta la capacidad crítica que tiene la población y la capacidad crítica que se tiene desde las redes sociales y que se tiene con la gente de criticar y de indignarse por la forma en cómo ciertos personajes pues hacen lo que hace López Dóriga y muchos otros como Carlos de Mola, Raimundo Riva Palacio, ¿no? Entonces tienen todavía esta tendencia a considerar que toda la población es estúpida y que no tienen la capacidad de pensar por sí misma y de que no tienen la capacidad de buscar otras fuentes de información e indignarse por lo que pasa y por lo que dicen estos personajes. Entonces, me parece que sí es una capacidad que tiene, porque pues solamente hablamos de López Dóriga o cuando miente descaradamente o cuando comete un absurdo como este, ¿no? Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras y en tus redes sociales? Sí, pues estamos en Periódico Regeneración, que pues ahorita estamos en proceso de preparación del nuevo número. Participo también en Polemón, polemón.mx, en redes sociales, en Facebook y en Twitter es Revista Polemón. Y estoy pues como J. Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Gracias, Jorge. Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre, es un placer saludarla. ¿Por qué no invitamos a la gente para que la siga? La veo en diferentes espacios, pero también estoy siempre al pendiente de lo que escribe en Twitter. Gracias, Vicente, pero espérame, nada más déjame hacer un comentario porque estoy siguiendo aquí el chat en vivo y qué divertido, porque dicen, le aplicaron la del Día de los Inocentes a López Dóriga, pero bueno, se la creyó el pobre, pero bueno, mis redes son @LetiChelius, que es mi apellido, Vicente, y bueno, a sus órdenes en términos ya formales, como investigadora del Instituto Mora, y pueden ver ahí también lo que hacemos en el instituto, www.institutomora.edu.mx. Bien, pues le mando un abrazo, doctora, siempre agradecido con usted y con Jorge Gómez Naredo. Un abrazo para los dos. Hasta luego, un saludo, Jorge, también, y un abrazo, Vicente. Igualmente, abrazo. Cuídense. Abrazos. Estamos al pendiente, nos vemos la próxima semana o antes, si lo amerita la noticia. Déjeme ir a la pausa comercial porque se nos queman los frijoles. Hay regreso después de esto.
Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero la